Entonces, hoy vamos a hablar en física de análisis dimensional. Para eso vamos a comenzar diciendo, la magnitud física es una propiedad de los cuerpos y elementos que permite que sean medibles y en algunos casos observables. Asimismo, las magnitudes pueden ser de dos tipos, escalares y vectoriales. Eso que ves ahí es una definición de diccionario de qué es una magnitud física, ¿no? Entonces, vamos a ver en sí la definición ya, vamos a darle una definición concreta a la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que se puede medir o que puede cambiar de tamaño. Profe, ¿qué es medir? Medir es comparar algo con otro, con otra cosa, con un patrón, te decimos en física. Profe, ¿qué? A ver, te explico. Yo para medir algo, yo para medir, por ejemplo, mi celular, lo que puedo hacer es usar mi regla y compararlo, ¿no? Lo comparo, digo, ok, desde 0 hasta 16, mide 16 centímetros. Eso mide mi celular. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando. Eso es medir. Entonces recuerda, una magnitud es todo aquello que puede ser medido o comparado. Y que puede aumentar o disminuir y puede ser sumado. O sea, puedo agregar distancias, puedo agregar tiempos. Eso es lo que es una magnitud. ¿Sí? Entonces, una magnitud puede ser la velocidad, el tiempo, el calor, la aceleración, la temperatura, la longitud. ¿Sí? Entonces ya tenemos el concepto de qué es una magnitud y qué es medir. Ahora, la magnitud física se clasifica. De acuerdo a su origen, se clasifica en tres. Se clasifica en magnitudes fundamentales, en magnitudes auxiliares y en magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son aquellas que se caracterizan por estar presente en casi todos los fenómenos físicos, en casi todos están, ¿sí? En cambio, las magnitudes auxiliares son las que no se pueden comparar con ninguna de las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas, ¿sí? Las magnitudes derivadas vienen derivadas, como dice, vienen de las magnitudes fundamentales, o sea, dependen o surgen a partir de las magnitudes fundamentales, ¿sí? Estas magnitudes derivadas están expresadas en base a las magnitudes fundamentales. Eso métete bien en claro. Y, profe, ¿quiénes son las magnitudes fundamentales? Son 7, ahí te he puesto 6 nada más. Será la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. ¿Sí? ¿Quiénes son las magnitudes auxiliares, profe? El ángulo plano y el ángulo sólido. ¿Quiénes son las magnitudes derivadas? La velocidad, el área, la fuerza, el volumen, el trabajo y la potencia. Y podemos mencionar otros, ¿no? Pero estamos mencionando a ellos nada más. ¿Sí? Entonces, también podríamos clasificar a las magnitudes físicas por su naturaleza, entre escalares y vectoriales. ¿Quiénes son las escalares? Las escalares son las que tienen solamente una magnitud. Tienen magnitud. Profe, ¿qué es magnitud? O sea, tienen una cantidad es como que yo digo, una cantidad, es como que digo, 20 metros. ¿Qué tienen? Cantidad y tienen unidad. Esta unidad, ¿sí? Esta unidad, metros, viene a ser la magnitud de la longitud. Tienen su cantidad y su magnitud, nada más. En cambio, las magnitudes vectoriales tienen tres cosas: magnitud, dirección y sentido. La fuerza, por ejemplo. No es lo mismo, si acá yo tengo un cuerpo, no es lo mismo que yo aplique una fuerza de 200 newtons, así como estoy aplicando ahorita, que si estoy aplicando esa misma fuerza, pero en sentido contrario. ¿Sí? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Obviamente va a alterar de manera diferente. Entonces la fuerza necesita una dirección y un sentido y también una magnitud. Por eso es que es vectorial.
mientras que la escalar solo necesita la parte de la cantidad y su unidad de medida, en este caso, el metro. Entonces, una vez que ya aprendimos esto, yo voy a hablar del Sistema Internacional de Unidades. Es un conjunto de unidades relacionadas entre sí, es el resultado de fijar las unidades mediante ecuaciones dimensionales. Y eso lo vamos a ver en este preciso momento. Entonces, acá tenemos las magnitudes fundamentales, las 7 magnitudes fundamentales. ¿Sí? Aquí está, mira, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Cada una con una ecuación dimensional. La ecuación dimensional de la longitud, el L. La ecuación dimensional de la masa, el M. La ecuación dimensional del tiempo, el T. La ecuación dimensional de la temperatura, el θ. La ecuación dimensional de la intensidad de corriente eléctrica, la I. La intensidad luminosa, su ecuación dimensional, será la J. De la sustancia, la N. Y la unidad básica, estas son las unidades. La unidad básica de la longitud es el metro. De la masa es el kilogramo. Del tiempo es el segundo. De la temperatura es el Kelvin. De la intensidad de corriente es el amper. De la intensidad luminosa es la candela. Y de la cantidad de sustancia es el mol. Y acá tenemos, sí, las dos auxiliares, el ángulo plano y el ángulo sólido. Entonces, ¿qué es el análisis dimensional? Una vez que ya aprendí, ¿no?, las siete magnitudes fundamentales, yo ya voy a hablar de qué es el análisis dimensional. Dice, es una parte de la física que estudia la forma cómo se relacionan las magnitudes fundamentales con las derivadas. O sea, nos va a ayudar a relacionar las 7 fundamentales con todas las derivadas, ¿sí? Esa es la idea de esta parte del análisis dimensional, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar para eso primero las ecuaciones dimensionales. ¿Qué es una ecuación dimensional? Dice, es aquella igualdad matemática que sirve para relacionar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. O sea, yo voy a tener una igualdad matemática que relaciona las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. O sea, esta de acá va a ser una magnitud derivada. ¿En función de quién? De todas las fundamentales. Mira, la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. O sea, las derivadas van a ser en función de las 7 fundamentales. ¿Y cómo se lee esto? Si yo tengo así, y acá tengo A, yo voy a decir ecuación dimensional de A. Entonces yo voy a decir, la ecuación dimensional de la longitud es L. La ecuación dimensional de la masa es M. La ecuación dimensional del tiempo es T. Y así vas a hacer con los 7. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí se cumple un principio ya. Vamos a empezar a hablar ya de los principios. El primero, el principio de homogeneidad. ¿Sí? Una ecuación será homogénea si es dimensionalmente correcta. Por lo tanto, todos sus términos serán iguales. Veamos el ejemplo. Dice, siendo A igual a B más C más D, si esta fórmula es correcta, entonces se cumple que la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B, que es igual a la ecuación dimensional de C, y es igual a la ecuación dimensional de D. O sea, lo que te está queriendo decir es esto. Si yo tengo 2 metros, y 3 metros, y 4 metros, si yo los sumo, el resultado también tiene que estar en metros. ¿Por qué? Porque su ecuación dimensional de 2 metros viene a ser L de longitud. Si yo te digo, oye, la ecuación dimensional de 3 metros también es L porque es longitud. Si yo te digo, la ecuación dimensional de 4 metros también es L porque es longitud. Entonces, por ende, el resultado también va a ser L porque es la ecuación dimensional. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo. El principio de homogeneidad te dice eso. Para yo poder operar, todos tienen que tener la misma o tener la misma ecuación dimensional, ¿sí? Todos tienen que ser longitud. Sí, yo voy borrando esto porque ya está. Entonces, ahora sí, vamos a ver las propiedades que tiene, ¿no? Mira, dice,
Los ángulos, las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y en general cualquier número son adimensionales. Quiere decir que su ecuación dimensional de todos ellos es la unidad. O sea, si yo tengo la ecuación dimensional de 30 grados, ¿cuánto me va a dar? 1. La ecuación dimensional de 12 pi radianes, como es un ángulo es un ángulo radiano, ¿sí? En radianes, en el sistema radial, es un ángulo, entonces sí también va a ser 1. Coseno de 30, una función trigonométrica, también es adimensional, o sea, es 1. Igual el logaritmo, también es adimensional. Ahora, la segunda propiedad dice lo que habíamos mencionado acá anteriormente, ¿no? Todas tienen que tener la misma para que se cumpla de la adición y la sustracción. Pero ojo, antes hay que aclarar esto. O sea, todos tienen que tener lo mismo, sí, pero no se suman. Yo no digo L más L más L me da 3L, no, solamente me da L. Porque yo no sumo cantidad de ecuaciones dimensionales. La ecuación de la dimensional, una ecuación dimensional no tiene una cantidad, es simplemente una definición nada más. Es como que yo te diga, ok, longitud más longitud más longitud más longitud. ¿3 longitudes? No, simplemente es una longitud. ¿Te das cuenta? Esa es la idea, ¿ok? Entonces, acá tenemos el cálculo de las ecuaciones dimensionales de las principales magnitudes derivadas. Esto necesito que te lo aprendas. ¿Cómo es el área? L al cuadrado. ¿Cómo es el volumen? L al cubo. Ojo, ecuaciones dimensionales. ¿Cómo es la densidad? M por L a la menos 3. ¿Cómo es la velocidad? L por T a la menos 1. Y así. Muy bien, eso sería todo en cuanto a la teoría. Muy bien, entonces, vamos a empezar, ¿no? Dice, determinar las dimensiones de A, donde A es igual a pi por R al cuadrado, siendo R radio. Entonces, yo quiero las dimensiones de A. Yo tengo que A es igual a pi por R al cuadrado. Pero hay que aplicar la ecuación dimensional a todo, entonces. La ecuación dimensional de A, esto es lo que yo quiero, es igual a ecuación dimensional de pi multiplicado por ecuación dimensional de R, ¿sí? Pero todo elevado al cuadrado. Al cuadrado lo puedo poner afuera. Ahora, pi es un número es adimensional, por lo tanto esto vale 1. R es radio y radio es longitud. La ecuación dimensional del radio, por lo tanto, es la longitud, pero como está al cuadrado. Entonces, por lo tanto, ya tenemos que la ecuación dimensional de A es igual a la longitud al cuadrado. La clave es la B. ¿Sí? Ese sería el problema número 1. ¿Sí? A ver, lo repito por si las dudas. Te piden que determines las dimensiones de V, donde V es igual a pi por R al cubo sobre 3. Entonces, yo tengo acá la ecuación dimensional y le vamos a aplicar a todos ecuación dimensional, digo. Ecuación dimensional de V es igual a ecuación dimensional de pi entre 3 por ecuación dimensional de R, y acostúmbrate que siempre el exponente esté afuera ya. La ecuación dimensional de pi entre 3, como pi entre 3 es un número, es 1 porque es adimensional. Entonces, la ecuación dimensional de R es longitud. Por tanto, digo longitud L al cubo. Por eso que digo que la ecuación dimensional de V va a ser L al cubo. Entonces, vamos a resolver el problema número 3. Dice, hallar las unidades de X en el sistema internacional, donde X es igual a V por T, donde V es velocidad y T es tiempo. Muy bien, velocidad. La ecuación dimensional de la velocidad es igual a M por L, a lo mejor no lo voy a poner con por, lo voy a poner con un punto más, porque tú eres salvaje. M por L a la menos 1. ¿Está bien? No, es L por T a la menos 1. ¿Sí? Esa es la ecuación dimensional de la velocidad. La ecuación dimensional del tiempo, ¿qué decía? Era T. ¿Sí? Entonces te piden la ecuación dimensional de X, entonces aplícale, pues dices, oye, ecuación dimensional de X
es igual a la ecuación dimensional de V por la ecuación dimensional de T. Entonces reemplazo y digo, oye, ecuación dimensional de X es igual a la ecuación dimensional de V, pero V es el... Ya no escribas esto, ya no escribas la ecuación dimensional, lo reemplaza nomás. Es L por T a la menos 1. Todo multiplicado por la ecuación dimensional del tiempo, pero este es T. Ah, ok, listo. ¿Cuánto sale todo esto entonces? La ecuación dimensional de X, ¿a qué va a ser igual? Este se va con este, queda L. L viene a ser ¿de quién? De longitud, o sea, de metros. La clave es la A, de agárralo. Problema número 4 dice, dada la fórmula W igual a teta entre tiempo, donde teta es un ángulo central y t es tiempo. Hay en las unidades de W en el sistema internacional. Muy bien, igual, aplícale. Ecuación dimensional de W es igual a la ecuación dimensional de teta entre la ecuación dimensional del tiempo. La ecuación dimensional de teta, como es un ángulo, dice ángulo central, entonces toda esa dimensional vale 1. Y la ecuación dimensional del tiempo es t, entonces digo 1 sobre t. ¿Que esto es igual a decir? T a la menos 1, que es la ecuación dimensional de B doble. Pero como t es tiempo y su unidad básica es s de segundos, yo puedo decir, la ecuación dimensional de B doble es igual a segundos menos 1. La respuesta es esta de acá. Aunque ese menos 1 debe ir arriba, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el problema número 5, que dice lo siguiente, ¿no? Determina las dimensiones de X, sí, y X es igual a fuerza entre trabajo. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? La ecuación dimensional de X es igual a... Primero, hay que hablar de la ecuación dimensional de la fuerza. Es M por L, ¿sí? Por T a la menos 2. Y la ecuación dimensional del trabajo es M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Sí? Entonces ahí está, operamos, se va el T a la menos 2, T a la menos 2. A ver, un ratito, corregimos eso. Se va esto, ahí está. Se va el M, ¿sí? ¿Qué te queda? L entre L al cuadrado. ¿Eso cuánto es? L a la menos 1. Clave A. Y en el problema número 6 dice lo siguiente, determinar la ecuación dimensional de K. Sí, tenemos la fórmula acá, sabemos que F es fuerza, M es masa y V velocidad. Entonces, la ecuación dimensional de K por la ecuación dimensional de F es igual a la ecuación dimensional de M, o sea, de la masa, por la ecuación dimensional de la velocidad, pero recuerda que está elevado al cuadrado. Entonces, operamos nada más, ¿sí? La ecuación dimensional de K es lo que queremos, lo dejamos tal cual. La ecuación dimensional de la fuerza lo tenemos acá arriba, mira, acá está. Entonces es M por L por T a la menos 2. Y esto es igual a la ecuación dimensional de la masa, que es M, por la ecuación dimensional de la velocidad, que es que es L por T a la menos 1. Pero esto todo, a ver, este menos 1 va chiquito, ¿sí? A la menos 1. Pero todo elevado al cuadrado. Entonces operamos, ¿no? Quedaría ecuación dimensional de K por M por L por T a la menos 2 igual a M por L al cuadrado por T a la menos 2. Entonces se van. ¿Quién se va? M. Se va T a la menos 2. L al cuadrado entre L, ¿qué te da? L. Entonces la ecuación dimensional de K es igual a L. Muy bien, muchachos. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.